Bendecido día a todos. Este es un espacio de Iglesia Cristiana Vida donde hablamos de la palabra de Dios. Esperamos ser de bendición para todos, en especial para ti, que no has tenido un encuentro personal con Dios. Esperamos que lo que aquí vamos a compartir sea el inicio de tu futura relación con Él. Mi nombre es Olivia de Rocha. Comenzamos. El tema que trataremos el día de hoy es la historia de la Biblia. Y mira que es singular esta historia, porque definitivamente se ha requerido la intervención divina para poder tener la Biblia como la tenemos en nuestros días. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años por diversos autores en diferentes tiempos y sin perder su tema central, el plan de redención de Dios para el hombre a través de Jesucristo. Si tú has tenido una Biblia en tus manos, te darás cuenta que está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está constituido por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27. En total son 66 libros aprobados por el canon como verdaderamente inspirados por el Espíritu de Dios. El Antiguo Testamento está agrupado en 4 secciones. La primera sección es conocida como el Pentateuco o Torá en hebreo, que significa enseñanza, instrucción o ley. Estos libros que constituyen esta primera sección son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Su escritura se atribuye en su mayor parte a Moisés, pero él solo siguió las instrucciones de Dios que le dijo en Éxodo 17:4. Escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Se cree que fue escrito durante la travesía del pueblo de Israel en su salida de su tiempo de esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, que duró 40 años, y en ello se narra el surgimiento del universo, el surgimiento del hombre, el surgimiento del pueblo de Dios, así como los principios de su relación con Él. Termina hasta antes de su entrada a la tierra prometida. Estos primeros escritos le dieron dirección al pueblo de Israel para mantenerse bajo la bendición de Dios. Sin embargo, constantemente ellos se desviaban y se alejaban de esta bendición por su inclinación a hacer lo contrario a lo que Dios les había establecido en estos primeros escritos. La segunda sección del Antiguo Testamento está conformada por los llamados libros históricos, los cuales fueron escritos por diversos autores en un largo periodo de tiempo. En ellos se narran sucesos importantes que acontecieron dentro del pueblo judío desde que entraron a la tierra prometida en el año 1473 hasta el exilio de Babilonia y su regreso a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Esto sucedió en el 521 a.C. Esto sucedió debido a una aplicación de la justicia de Dios a su constante desobediencia y rebeldía. Los libros que conforman esta sección histórica son Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En el orden que tenemos en nuestra Biblia, la tercera sección está formada por los llamados libros sapiensales. Estos libros son Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Salmos, cuyo propósito es exaltar y adquirir nosotros la sabiduría de Dios en contraposición con la sabiduría humana. De todos ellos, el libro de Job es el que se considera se escribió
aún antes que el libro de Génesis. La cuarta sección de nuestra Biblia actual está conformada por los libros de los profetas. Debido a la desobediencia del pueblo de Dios, en su misericordia, Él levantó profetas que hablaban mensajes de parte de Él para hablar al pueblo de cómo volver su corazón hacia Él y se mantuvieran dentro de su bendición. Estos profetas dejaron escritos de lo que era el corazón de Dios para ellos. Cabe señalar que la obra de preservación de estos escritos a lo largo de todos estos años fue realizada por los llamados escribas, cuyo oficio era transcribir en los diferentes materiales existentes en ese tiempo los diferentes textos que Dios permitía que se fueran generando a través de estos diversos autores que él levantaba. Para que sobre todo durante el tiempo del exilio del pueblo de Israel, las personas tuvieran acceso a ellos y siguieran manteniendo su identidad. Se considera que fue Esdras quien hizo la primera recolección de los escritos sagrados, permitiendo así que para los tiempos de Jesús ya se contara con esta recopilación. El último libro que se escribió en este tiempo fue el libro de Malaquías, alrededor de 430 años antes de Cristo. Aunque no se sabe con certeza cuándo los judíos empezaron a reunir los libros que hoy conforman esta primera parte de la Biblia, muchos concuerdan en que fue Esdras quien en el tiempo que Dios permitió el regreso del pueblo judío a Jerusalén después del cautiverio, se hiciera esta recopilación para que el pueblo, con el propósito de que el pueblo recobrara su identidad como pueblo de Dios, la identidad que Dios les había dado a través del legado escrito que Él había permitido que prevaleciera a lo largo de tantos años. Después del libro de Malaquías hay un periodo de aparente silencio de Dios, donde no se encuentran registros de algún escrito bíblico, de algún registro bíblico por estos casi 500 años, desde Malaquías hasta la predicación de Juan el Bautista, 25 años después de Cristo, donde empezamos a tener los primeros escritos después de estos 500 años. A este periodo se le conoce como periodo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos. Dentro de este periodo de silencio, Dios estaba preparando el terreno para que su palabra fuera conocida no solo por el pueblo hebreo, sino por todas las naciones. Recordemos el pasaje de Filipenses 2 del 9 al 11, donde dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El plan de Dios era que los que no éramos pueblo, los que no éramos hijos, llegáramos a serlo, y para ello su palabra debería de ser escrita en otros idiomas. El primer idioma al que la Biblia fue traducido fue el griego alrededor del siglo III antes de Cristo por iniciativa del rey griego Ptolomeo II, el cual quería que en su biblioteca existiera una copia de los escritos más importantes de las diferentes culturas, entre ellas, por supuesto, la cultura hebrea, por lo cual mandó llamar a 2 representantes de cada una de las 12 tribus para que hicieran esta traducción del hebreo y del arameo al griego. A esta versión se le llamó la Septuaginta. Esta versión fue la más usada para consultar en los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento se escribió entre los años 50 y 100 después de Cristo. Está formado por los escritos de los 4 evangelios, el libro de los Hechos, cuya autoría se atribuye a Lucas, y las cartas de los apóstoles dirigidas a las diversas iglesias fundadas por ellos como Pedro, Pablo, Santiago, así como algunas personas, en especial como Timoteo y Filemón. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el idioma más usado en ese tiempo. Las citas del Antiguo Testamento empleadas en el Nuevo Testamento fueron tomadas de la versión griega, es decir, la Septuaginta. Con la venida de Cristo se abre la oportunidad para que toda persona tenga acceso a formar parte del pueblo de Dios y conocerle. Esto implicaba que el interés por conocer al Dios del Antiguo Testamento se dispersara por todas las naciones. Con el pasar del tiempo se establecieron concilios para reconocer y establecer cuáles eran los escritos inspirados por Dios. De ello te hablaremos en los siguientes temas. Solo te diré que la Biblia tal como la conocemos hoy fue establecida en el año 323 después de Cristo. En el año 405 después de Cristo creían que el idioma sagrado era el latín. Se le encargó a Jerónimo hiciera la traducción de la Biblia al latín. ¿Por qué? Porque pues se pretendía que se escribiera para que el pueblo, el vulgo, como se le llamaba en ese entonces, pudiera conocerla. Por eso esta versión en latín de la Biblia se le conoce hasta el día de hoy como la Vulgata Latina. Y hasta aquí pues ya tenemos 2 traducciones de la Biblia, al griego y al latín. En el siglo XIV, John Wycliffe, un erudito, empezó a realizar la traducción al inglés de la Biblia, porque pues él al ser un estudioso se daba cuenta que había una contradicción entre lo que la Iglesia Católica en ese entonces predicaba a lo que era la verdad establecida en la palabra. Y su corazón era que la gente conociera esta verdad, por lo que realizó esta traducción, por lo cual fue perseguido por la Iglesia Católica en Inglaterra. Pero en 1453 Dios permite que ocurra un acontecimiento muy, muy importante, que es la invención de la imprenta por Gutenberg. Este invento permitió que existieran más Biblias para que la gente tuviera más acceso a conocer la verdad. La primera Biblia que se imprimió por Gutenberg fue la Vulgata Latina. En 1517, Martín Lutero inicia lo que conocemos como el movimiento de la Reforma, al igual que Wycliffe. Su corazón era que la gente realmente tuviera acceso a conocer la verdad. Así es que él, pues en su encarcelamiento, porque fue perseguido por esto, por la Iglesia Católica, realiza la traducción del Nuevo Testamento al alemán, y así vamos viendo cómo poco a poco Dios permite que su palabra fuera accesible para más personas, pero esto pues vemos que costó la sangre de muchos, la persecución de muchos. En Inglaterra, por supuesto que se condenaba a quien llegara a tener una traducción de la Biblia en inglés, al grado de que quien era encontrado con un ejemplar de la palabra de Dios era enviado a la hoguera. Enrique VIII, que era rey en ese tiempo, empezó a tener diferencias con la Iglesia Católica, y claro, como él sabía que ese era el que
la Biblia se conociera, el obispo, la Iglesia Católica en ese tiempo se oponía a eso, pues él en represalia, porque él había sido excomulgado, mandó imprimir muchas Biblias para que el pueblo tuviera acceso a, a la palabra de Dios. Así es que aquí vamos viendo cómo Dios en su misericordia pues fue permitiendo que la Biblia pues tuviera, fuera accesible para muchas personas. Y pues vemos cómo al pasar del tiempo se tradujo en diferentes idiomas. El idioma español fue traducido por Cipriano de Valera, también fue perseguido. Él tuvo que huir a Suiza para realizar la traducción de la Biblia al español. Fue protegido por la reina en ese tiempo y bueno, pues Dios permitió que pues hasta nuestra fecha pues tuviéramos en el idioma español, pues que es el idioma que nosotros manejamos, acceso a esa Biblia. De hecho, la Biblia Cipriano, la Biblia, perdón, Reina Valera, es la Biblia que prevalece hasta nuestros días en el idioma español como la Biblia más usada. Esto, su primera impresión fue en el año 1602. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Espero que te haya sido de bendición el conocer un poquito más en este breve resumen lo que es parte de la historia de la Biblia, y que eso te lleve a valorar esta obra de Dios para que nosotros pudiéramos tener acceso cuando antes era muy difícil que la gente tuviera la verdad en sus manos, y tú y yo que la tenemos, que eso nos lleve a amarla, a conocerla, a valorarla, a honrar a Dios por en su misericordia permitir que vivamos en un tiempo privilegiado donde todo mundo tiene acceso a la palabra de Dios. A veces en nuestras casas hay más de una Biblia. Entonces, vivamos con un corazón agradecido y sobre todo, amemos su palabra, que sea un deleite su palabra para nosotros, y más que eso, que sea el medio por el cual nosotros mantengamos una relación personal con nuestro Creador y conozcamos el plan redentor de salvación de Dios para la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis, y así podamos disfrutar de su amor en nuestras vidas. Pues te animamos, si tú no tienes una iglesia, un lugar donde congregarte, que nos acompañe los domingos. Nos reunimos en el Salón Concordia, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Si necesitas una dirección, un consejo pastoral, estamos para servirte. Te dejamos nuestro número de teléfono para que te contactes con nosotros, y nos escuchamos, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.